Bienvenidos a Asia Pacífico 2024, yo soy Jorge Antonio Chávez, hoy es 4 de noviembre y vamos a comenzar una serie de programas especiales con entrevistas sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, cuya Semana de Líderes va a comenzar la próxima semana en nuestro país. Y el día de hoy vamos a comenzar con una entrevista con el exministro de Comercio Exterior y Turismo y vicepresidente de Internacionalización de la Universidad San Ignacio de Loyola, Juan Carlos Matios. Juan Carlos, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Es un gusto tenerte de nuevo, porque ya has estado en el programa antes. Juan Carlos, quisiera que comencemos hablando sobre la importancia de APEC, del espacio de este foro plurilateral, para la proyección del comercio exterior peruano. ¿Cuál es la vinculación entre la red de acuerdos comerciales que tenemos y APEC? A ver, lo has definido correctamente porque muchas veces se confunde APEC con un espacio de negociación y no lo es. Es un foro de cooperación. A veces en tono medio irónico decimos un club de amigos, pero Perú ha sabido capitalizarlo y las cifras lo evidencian así. Es decir, Perú es miembro de APEC desde noviembre del 98 hasta la fecha. Y en ese recorrido, de las 21 economías que conforman APEC, con 14 de ellas tenemos un tratado de libre comercio, sea de manera bilateral o multilateral. Y con 2 más se está en proceso de negociación, con Hong Kong bastante avanzado, esperamos que se cierre pronto, y con Indonesia, que es una economía de 500 millones como población y es un mercado interesantísimo para muchos productos. Entonces, sí, Perú ha sabido capitalizarlo de esa manera, ¿no? Y el comercio exterior en general ha sido uno de los caballitos de batalla que ha sostenido el crecimiento de la economía peruana y que en materia exportadora se ha sabido diversificar notablemente, ¿no? Hace algunos años, no muchos, 7, 8, la estructura comercial de Perú era 25% en Norteamérica, con énfasis por supuesto en Estados Unidos, 25% en Europa, 25% en Asia con énfasis en China y 25% en América Latina. Y por ejemplo, cuando se produjo la crisis financiera del 2008-2009 y se complicó el mercado norteamericano y el europeo, los salvavidas del crecimiento exportador y el comercio exterior en general fueron Asia, énfasis China, y para las micro y pequeñas empresas de América Latina. Entonces, esa es una fortaleza que tiene Perú y APEC sin duda ha sido un espacio súper importante para lograrlo, ¿no? El 68% de nuestras exportaciones van a economías de APEC. Entiendo que 1 de cada 2 turistas que vienen al Perú vienen de economías de APEC, así que es un espacio fundamental para el Perú. Pero ¿cuál es el trabajo que hay que hacer para impulsar la diversificación de nuestra oferta exportable de cara a los mercados de la Cuenca del Pacífico? Sí, en parte se ha venido haciendo. Es decir, si miras la torta exportadora, 60% efectivamente está concentrado en minerales, pero miras varios otros sectores que han crecido en los últimos años de manera sustantiva. De hecho, el que más ha llamado la atención es el sector agroexportador, ¿no? Se batió la valla de los 10.000 millones de dólares y nos hemos vuelto un jugador absolutamente relevante. Además, con la pandemia se produjo toda una orientación hacia el equilibrio de vida y la preocupación por alimentación saludable, y eso ha favorecido la exportación de frutas, hortalizas, superfoods, y el mercado asiático ha sido un mercado relevante que antes no lo era. Antes casi todo estaba orientado en ese sector a Europa y Estados Unidos. Hoy día llegan uvas, llegan arándanos, llega palta, llegan cítricos, llega banano orgánico, llega café orgánico de Perú a estos mercados. Entonces, Perú está teniendo una participación cada vez mayor y está ampliando la oferta exportable de manera significativa. No solamente es el caso del agro, tienes pesca para consumo humano directo, tienes textiles y confecciones de pelos finos y de algodón, tienes joyería y artesanías, tienes varios renglones que están, manufacturas de madera también, que están creciendo de manera significativa, ¿no? Has hablado sobre la red de acuerdos comerciales que tiene el Perú. El Perú tiene acceso en condiciones de libre comercio a 14 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Pero sucede una cuestión particular y de pronto es una duda que tengan las personas que nos están viendo. Hay economías con las cuales tenemos acuerdos de libre comercio bilaterales y a la vez son parte del CPTPP, por lo tanto también hay un acuerdo plurilateral. ¿Por qué es importante para los operadores del comercio exterior tener opciones de acuerdos para aplicar? Por muchas razones, digamos. En materia comercial, definitivamente tienes ventajas de acceso. O sea, te eliminan algunas barreras arancelarias y pararancelarias para entrar y para que entren productos a nuestro mercado. Y en el tema de flujo de inversión es tremendamente relevante. O sea, muchos países del exterior, sean miembros o no de APEC, miran a Perú como una plaza interesante para invertir o coinvertir
y luego saltar a aquellos mercados con los que Perú tiene un TLC. Entonces, como ya es una fabricación peruana con algún componente extranjero, y hay topes según el TLC, puedes llegar a los mercados de destino con los que Perú tiene un TLC sin pagar aranceles. Y es una ventaja tremenda. Te pongo el ejemplo claro de la India, que se está en la 8ª ronda de negociación, no forma parte del bloque, a pesar de que está como visitante en algunas oportunidades, y está cerrando una negociación con Perú. El objetivo principal en la India, y te lo digo porque he participado en todo el proceso, es invertir en el Perú para llegar, entre otros, al mercado principal, que es Estados Unidos. Ellos no tienen un tratado de libre comercio, muy poco probable, nunca lo van a tener, menos si sale Trump. Y el invertir acá significa llegar al mercado que ya tiene, pero en algunos casos más barato por costo de fabricación, en algunos rubros, en todos los casos con un flete más barato de acá hacia Estados Unidos que de la India a Estados Unidos, y sin pago de aranceles. Bingo, esa es la respuesta del por qué nos miran de esa manera, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué una plaza de 1.400 millones de habitantes mira una de 33 con bajo poder adquisitivo? No es tanto para vendernos, como se preocupa mucha industria que van a inundarnos con textiles, confecciones, con calzado, sino plataforma para invertir y llegar a mercados grandes, ¿no? Además, la India es una economía que tiene una estructura bastante compleja, un sector agrícola muy fuerte, por lo tanto hay una tendencia proteccionista, y cuando en el caso del Perú hay una lógica de complementariedad. Pero también estos acuerdos comerciales bilaterales que coexisten con los plurilaterales, pues son importantes por el tema de las reglas de origen, ¿no? Quisiera que nos expliques un poco qué son las reglas de origen en el comercio internacional. A ver, te permiten que un producto pueda tener algunos componentes del exterior y aún así sean reconocidos como un producto peruano, para poner el ejemplo de Perú. Es decir, yo le voy a vender a Estados Unidos y puedo recibir una materia prima o algún insumo del exterior, procesarlo, transformarlo, empacarlo y venderlo como producto peruano. No es sacarle la vuelta a la norma, es respetando la norma. Evidentemente hay topes, ¿no? Y en algunos casos esa acumulación de origen de varios países te permite una posibilidad de exportación estupenda, y por lo general buscan países que, como el Perú, tenga los tratados que tiene. Perú tiene 22 tratados de libre comercio, 14 con los de el foro APEC, pero 22 en total, más 6 en proceso. Por lo tanto, somos un país absolutamente atractivo para ese fin, ¿no? O sea, la acumulación de origen es una oportunidad para nuestros operadores del comercio exterior y para los inversionistas. Hablemos un poco sobre el sector del turismo. ¿Cuáles son los retos que hay para proyectarnos hacia el mercado del Asia-Pacífico y poder atraer más turistas a esta región? Porque gran parte de los turistas que vienen de economías de APEC pues vienen de los Estados Unidos y de Chile, que es una economía fronteriza, ¿no? Sí. Pero para traer de Asia... Hoy día es exactamente lo que tú dices, es decir, del total de turismo en el Perú, 45% es ese turismo receptivo y 55% es el turismo interno. Del receptivo, efectivamente, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, España son los mercados principales, y tienes una enorme posibilidad con Asia. El propio China solamente emite 40.000 turistas en el año pico, que fue el 2019. Es muy poco frente a todo lo que se podría lograr. Entonces, hay varias formas, hay varios temas. Uno es mirar nuestro Perú, que cuando lo ves en ferias como Fitur o como la Feria de Berlín, todos se sorprenden de ver que no somos un país monotemático. No es que vayamos con playas y se acabó el cuento. Es playas, sí, asociadas a deporte, es avistamiento de aves, es avistamiento de ballenas, es turismo de aventura, turismo de naturaleza, es turismo gastronómico, es turismo de filmaciones, y por eso todo este tema de Transformers llamó muchísimo la atención. Es turismo de reuniones, MAIS, que es lo que explica por qué, por ejemplo, APEC se realiza en el Perú. Tienes nómada digital, es decir, se sorprenden de ver que tenemos 12, 13 segmentos relevantes, ¿no? Entonces tenemos un potencial grande. Una mirada es trabajo como se está haciendo, focalizado a cada segmento para cada mercado en particular. Y lo otro, con la misma lógica que tú presentabas el tema de acumulación de origen, es mirar a los países vecinos como aliados estratégicos. Es decir, alguien que viene de Australia, alguien que viene de China, de Japón, por lo general no viene pues a quedarse 4 días, 5 días, Machu Picchu, regresa y se va. Nos encantaría que hiciera más circuitos en el Perú, pero muchas veces miran otros destinos también. Entonces, ¿por qué no Isla de Pascua, Machu Picchu, Galápagos, ¿no? O por qué no Cartagena, Galápagos y algún destino en Arequipa, por ejemplo, ¿no? O por qué no alianzas colgadas de un Argentina súper reputado en turismo relacionado a la vitivinicultura con el pisco peruano. O sea, el circuito de Mendoza para el pisco y el circuito del pisco
en ICA, ¿no? Y ese tipo de atractivos jala mucho interés y puedes empaquetar propuestas para este tipo de clientes del Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, hay muy buena disposición. Yo he conversado en su oportunidad con varios pares de los países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, y esa oportunidad creo que es algo que tendríamos que sacar el jugo. Y más, cuando hablamos en algún momento contigo también de la Alianza del Pacífico, decíamos, oye, a pesar de todos los cambios, creció el comercio intra Alianza del Pacífico, pero no tanto aquello para lo que fue creado, que era cadenas globales de valor, ¿no? O sea, mirarnos como aliados estratégicos, no como rivales, para ingresar a mercados grandes como los del Asia-Pacífico, ¿no? Pero hay una posibilidad de desarrollar promoción comercial y turística conjunta, como la que se ha dado en el marco de la Alianza del Pacífico, con participación en ferias. Incluso, bueno, aparte también han habido esfuerzos para compartir oficinas diplomáticas y también incluso oficinas comerciales de manera conjunta, ahorrando, digamos, costos. Ha mencionado un tema muy interesante que también tiene potencial en el Perú, que es la oportunidad que hay de ofrecer el Perú como un destino para filmaciones. Sí. ¿Cuál es, cuál es la situación del Perú en este campo y qué tenemos que hacer para ser más atractivos? A ver, si bien hay una Film Commission que la tiene PROMPERÚ, el tema es siempre partir de un benchmarking. Lo hemos hecho. Como MINCETUR se hizo una comparación con 8 locaciones, con la sorpresa del enorme impacto que tiene. Cuando se filma El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda, el turismo en los siguientes 2 años creció una barbaridad, cerca del 45%, si mal no recuerdo. No tengo la cifra exacta en la cabeza, pero fue un crecimiento muy potente, básicamente por la película. Entonces, cuando hacemos este benchmarking y miramos Nueva Zelanda, miramos Turquía, miramos Colombia, México, etcétera, etcétera, encontramos algo que me dijo la gente de Paramount cuando se hizo el lanzamiento de Transformers en Cusco. Me decían, locaciones paradisíacas y extraordinarias, Perú no tiene mucho que discutir, hay varias, ¿no? Gastronomía, no hay nada que hablar al respecto, somos campeones al respecto. Conectividad, vienen algunos problemas, algunas regiones sí, otros no tienen internet y tal y tal. Seguridad comienza a volverse un problema en algunas regiones no tan fuerte como en otras. Pero lo que no me podían aceptar y me lo decían es que me estoy yendo y viene tu SUNAT y te dice 30% más. O sea, ese tema de la tributación acá y afuera es un castigo demasiado grande. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, en Paddington, el capítulo de Paddington en Perú, 60% fue filmado en Colombia. Entonces tenemos una oportunidad de redondear el paquete, que tenemos varios elementos absolutamente atractivos que explican por qué se han hecho 50 entre películas y series. Se han hecho en Perú, ¿no? Entonces no es una, no es dos, son 50, ¿no? Y para sorpresa mía, más impacto tiene la película que la serie. Yo decía, oye, la serie, no sé, La Reina del Sur tuvo varios capítulos en Trujillo, en Cusco y tal, pero más impacto tiene una película fuerte, que la ve mucha gente y que se engancha en la locación en función a lo que vio en la película, ¿no? Incluso cuando se filmó acá, es una película peruana, ¿te acuerdas? Esta de viuda, soltera, divorciada, no me acuerdo cuándo, pero que era en Pacasmayo, inmediatamente después de la película, una afluencia pública de Pacasmayo. O sea, entonces, claro, porque decían, oye, se ve simpático, muy bonito y tal, y porque lo vieron en la película y fueron y ni siquiera estaba la locación preparada para recibir tanto turista de Perú. Entonces, si eso pasa en películas locales, imagínate una película como Transformers de cobertura mundial, pues, ¿no? Y si pudiéramos también atraer a producciones del Asia-Pacífico chinas, el caso de los coreanos, que con esta ola coreana, el Hallyu, han podido desarrollar su poder de atracción y hacen películas, series, videoclips. Pues podríamos ser un destino importante para ellos también, ¿no? Mira qué interesante lo que dices, que es un tema que se tocó en la negociación del TLC con la India. Acuérdate del Bollywood de la India. Y ellos están absolutamente abiertos para promover ese tipo de destinos. Es decir, si tú miras la experiencia que tuvieron las películas turcas, en algún momento viajaban a destinos de Colombia, Cartagena en particular. Eso no es casual, eso es inversión de ProColombia para que eso suceda. Entonces puedes hacer, y más aún en un proceso de negociación de un TLC, acuerdos y planteamientos de esta naturaleza que permitirían potenciar el turismo de una manera impresionante, ¿no? Juan Carlos, en términos de comercio exterior, ¿cuáles son nuestras perspectivas de cara al Asia-Pacífico? ¿En qué nos deberíamos centrar en términos de comercio exterior de cara a la reunión de APEC de la próxima semana? Sí, hay varios frentes, digamos. Uno, y gracias a Dios la historia nos ha acompañado con esos números, el crecimiento casi desde el arranque de la APEC hasta ahora ha sido en comercio en general más de 10% al año, no es poca cosa.
en promedio estable a lo largo del tiempo. Y exportaciones un poquito más, 10.4, 10.5, ¿no? Entonces, hay temas relacionados con facilitación de comercio, con, por ejemplo, simplificación administrativa, desarrollo de una ventanilla única de comercio exterior, donde Perú ha tenido progresos importantes. Pero creo que el tema de facilitación se convierte en fundamental porque está ligado al concepto de competitividad, ¿no? Y ahora, como por ejemplo lo que conversábamos en la previa de Chancay, o sea, un flete más barato, una logística menos costosa que en otros países marca la diferencia. Cuando hablabas de Brasil y cuando hablabas de otros países de la región, el ahorrarte 10 días de flete marca toda la diferencia. Marca toda la diferencia. Eso hace que tu producto sea o no sea competitivo con respecto al otro. Entonces, ese énfasis en facilitación de comercio, en temas de digitalización del comercio, me parece un tema central sobre lo que hay que ponerle particular puntería. Sin duda, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante conversar contigo con respecto al Perú, a PEC y a nuestro desarrollo comercial y turístico. Muchas gracias por haber estado en el programa. Un gusto siempre, Jorge. Ha sido Juan Carlos Matthews, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo y vicepresidente de Internacionalización de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con el profesor Carlos Aquino Rodríguez, quien es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Carlos, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Antonio, qué gusto estar aquí. Carlos, quisiera que comencemos hablando sobre la importancia que ha tenido para el Perú el ser parte de APEC en su proyección económica de cara al Asia Pacífico. Sí, definitivamente desde que el Perú ingresó a la APEC en 1998 hasta el año pasado, el comercio con esas economías se ha incrementado de una forma exponencial, ¿no? Recuerda tú que en 1998 el comercio no llegaba creo que ni a 6.000 millones de dólares y el año pasado fue 65.000 millones de dólares y de los cuales el 67% es con las economías de la APEC. De hecho, la mayor parte del comercio del Perú es con ellos, ¿no? Pero en particular, como tú mencionas, es con el Asia, ¿verdad? Recuerda tú que de las 21 economías de la APEC, 16 son del Asia. Por mencionar Japón, China, Corea son los principales socios comerciales, solo con China casi el 36% de todo lo que vendemos va a Asia. Pero no solo eso, no es solo en el tema de la inversión. Recuerda tú que prácticamente las inversiones también se han disparado, el 98 probablemente las inversiones no llegaban ni a 15.000 millones de dólares, me refiero al stock acumulado, y el año pasado probablemente la inversión fue como 135.000 millones de dólares de inversión extranjera acumulada, y se calcula que probablemente un 50-55% de esas inversiones otra vez vienen de las economías del APEC. Entonces, ya sea que lo tomes por el lado del comercio, las inversiones, estas han aumentado, y en particular con las economías del APEC, ¿no? Las asiáticas me refiero, las asiáticas en particular. No, claro, se ha fortalecido muchísimo nuestra proyección económica y comercial de cara a estas economías y se ha recibido un stock de inversiones importante. Carlos, uno de los temas de agenda del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es la liberalización del comercio. Cierto. En el año 1994 se adopta esta visión de Bogor que buscaba una liberalización del acceso a las, mejor dicho, una liberalización comercial hacia el año 2010 para las economías desarrolladas y que esto suceda con las economías en desarrollo del año 2020, lo cual, bueno, no se ha logrado completamente. Pero se sigue hablando de esta idea del área de libre comercio del Asia-Pacífico en el marco de APEC. ¿En qué consiste esta idea? Sí, justamente como mencionas, se supone que para el 2020 llegó, o debería haber llegado, ¿no?, el área de libre comercio para las economías de la APEC. Pero obviamente sabemos que hay muchas diferencias entre los países, o en las economías en particular se llama este foro, que algunas son más desarrolladas que otras, no querían algunas liberalizar su comercio tan pronto, y por eso justamente en el APEC del año 2016 se oficializó la idea de este área de libre comercio del Asia-Pacífico. Bueno, se supone que se está avanzando, aunque sabemos obviamente las tensiones que hay entre las dos más grandes economías, que es China y Estados Unidos. Han tenido algunos problemas como el tema del desacoplamiento que quiere hacer Estados Unidos, porque piensa que mucho depende de China. Se están tratando de hacer estas cadenas de valor paralelas, pero yo creo que está en el interés de la mayoría de las economías, obviamente, incrementar
el comercio. Y tengo entendido que se está trabajando en eso, ¿no? Bueno, todas las medidas que se está haciendo hasta ahora han buscado eliminar los aranceles sin ninguna meta específica. Recuerda tú que los acuerdos no son obligatorios, son por consenso. Cada país, cada economía va a liberalizarse de acuerdo a su ritmo y las inversiones han aumentado, ¿no? Y recuerda tú que muchas de las inversiones que vienen es justamente para exportar más y justamente para exportar a las economías de la PEC. Entonces, ya sea que no haya por el momento un comunicado oficial, supongo que lo va a haber cuando se termine la reunión cumbre, pero la idea es seguir trabajando en esta idea. Quizás no con plazos definidos, pero poco a poco. Ahora, recuerda tú que bajo el esquema de la PEC se supone que hay dos acuerdos, ¿no?, que buscan entre algunos de sus miembros alcanzar acuerdos más concretos. El famoso CPTPP, que es este acuerdo nuevo que involucra a los países de la región Transpacífico, que fue impulsado por Estados Unidos, se fue cuando subió Trump, ahora quedan 11. Bueno, está el Reino Unido, que no es exactamente del Asia-Pacífico, pero quiere unirse Taipei, China, y quiere unirse China, y por otro lado está el llamado RCEP, ¿no?, este acuerdo que más un poco de los países asiáticos o las economías asiáticas. Entonces, ya sea paralelamente, la idea es avanzar a este tema de la integración económica, que creo que va a beneficiar al fin al cabo a todos, ¿no? Claro, incluso en el año 2016 se hablaba de esta lógica de los building blocks, ¿no?, de las piedras angulares, esta potencial convergencia entre el CPTPP y el RCEP, aunque hay niveles de ambición bastante distintos. El CPTPP es el acuerdo plurilateral más avanzado del mundo. Entonces, esto hace que difícil una convergencia, y el tema geopolítico al que has aludido también lo hace complicado. Precisamente yendo al tema geopolítico, pues por esta competencia sistémica que hay entre Estados Unidos y China, se habla de conceptos como el reshoring, traer las inversiones de vuelta, el nearshoring, llevar las inversiones a países cercanos, y el friendshoring, llevar las inversiones a países que sean cercanos ideológica o políticamente. ¿De qué manera crees que el Perú se puede beneficiar de esta situación? ¿Crees que el Perú puede jugar algún rol en esas cadenas de valor? Bueno, justamente se supone que uno de los países o economías dentro de la PEC que se han beneficiado, se está beneficiando, es México, ¿verdad? Recuerda que en México ha habido alguna inversión que ya ha salido de China para establecerse en México. Bueno, México, la ventaja de México es que está justo a Estados Unidos, y México es, digamos, el friendshoring porque está amigo de Estados Unidos, y nearshoring porque está cerca de Estados Unidos. Yo creo que Perú también podría ser, ¿no? Y con el puerto de Chancay absolutamente creo que puede hacer una mayor ventaja, ¿no? Con el puerto de Chancay vamos a poder vender más fácilmente, no solo Asia, sino también con ese gran puerto llegar más directamente a muchos lugares. Ahora, en teoría podemos beneficiarnos, pero obviamente sabemos que necesitamos varias cosas, ¿no? No solo el puerto, necesitamos la infraestructura. Por ejemplo, ¿dónde se establecerían estas industrias? Se habla del Parque Industrial de Ancón, se habla del Parque Industrial de Chancay, pero todavía solo hay terrenos ahí. Necesitamos leyes también para que las empresas tengan incentivos para establecerse. Y por supuesto, si realmente queremos exportar manufacturas, como se supone que son los parques industriales, por ejemplo, tenemos muchos recursos que podríamos traer de la Sierra de la Selva para Chancay, pero obviamente no tenemos las vías férreas, las carreteras que podrían hacerse. Entonces yo creo que como idea podríamos favorecernos con este nearshoring, friendshoring, deberíamos favorecernos, pero obviamente el Perú tiene que poner más cosas para que realmente las empresas extranjeras tengan un incentivo para establecerse en nuestro país, ¿no? Carlos, considerando la estructura económica y social de las economías de Asia, en el caso de Japón, de Corea y China, tenemos problemas bastante serios en términos demográficos, ¿no? En el caso de Corea, por ejemplo, la tasa de hijos por mujer es de 0.75 hijos por mujer, lo cual está muy por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Qué problemas plantea este reto demográfico para el futuro del comercio exterior peruano de cara a estas economías? ¿Y qué vetas de oportunidad tenemos considerando la emergencia del crecimiento demográfico de Indonesia, por ejemplo? Muy interesante lo que dice, es cierto. O sea, Japón, Corea enfrentan un problema demográfico. No solo eso, se supone que el costo de la mano de obra en estos países es bastante alto. Sus industrias están saliendo justamente a China, Indonesia, Vietnam, y justamente ahí está la oportunidad, ¿no? Primero, las fábricas de Japón, de Corea se están yendo a China, Vietnam, Indonesia, entonces podemos, materias primas que probablemente le vendíamos antes a Japón y Corea, obviamente ahora vamos a venderle a Vietnam, a Indonesia. Y por lo otro, es el tema de nuevos productos, ¿no? No solo vamos a exportar materias primas, tenemos muchos productos como agroindustria, ¿verdad? Si bien es cierto, la población puede caer, está cayendo en Japón, Corea, pero tenemos población mayor, ¿no? Y la población mayor requiere pues estos productos, ya sea inorgánicos, o perdón, que no usen fertilizantes, o los nuevos superfoods que el Perú tiene en bastante cantidad, ¿no? Pero obviamente también Vietnam, Indonesia están creciendo, su
estándar de vida también está aumentando, entonces también esos países no solo vamos a venderle materias primas, sino también otros productos diferentes. La idea es justamente diversificar la oferta exportable, ¿no? Somos un país muy exitoso vendiendo materias primas, recursos naturales, pero obviamente el tema de la agroindustria es un tema que debemos explotar más. El problema es inversión. Esperemos que venga inversión justamente para producir más y explotar esos nuevos mercados que se nos abren, ¿no? O sea que vamos a ver una nueva etapa de este modelo de Kaname Akamatsu, de los gansos voladores en Asia, ¿no? Una nueva migración de la inversión. Definitivamente, como tú sabes, según este modelo, en los años 60, 70, pues Japón, sus costos de mano de obra subió, se fueron a Corea, se fueron a Taiwán, se fueron a Hong Kong, después la mano de obra en estos países subió, se fueron a China, ahora se están yendo a Vietnam e Indonesia, entonces yo creo que hay que aprovechar eso. Ahora, no solo, ¿por qué el Perú no podría involucrarse en ese modelo? ¿No? ¿Por qué el Perú no podría ser un lugar para que venga inversión coreana, inversión japonesa, inversión china también que está saliendo? Repito, tenemos las condiciones, salvo que nos falta infraestructura más, nos falta incentivos. Y lo otro que también me estaba olvidando, que tú sabes muy bien que ha sido una de las razones del éxito económico de Asia, tener la mano de obra calificada, ¿no? Porque si queremos pasar de producir productos con bajo valor agregado a productos con más valor agregado, necesitamos la mano de obra calificada, ¿no? Entonces, es todo un set de cosas que podemos aprender de hacer. Yo siempre digo, ¿no? Y tú lo has escuchado creo otra vez, debemos aprovechar de hacerlo. Estamos haciendo, estamos aprovechando sus mercados, que me parece muy bien, estamos aprovechando su tecnología, que me parece muy bien. Queremos aprovecharlo, debemos aprovechar la experiencia de desarrollo económico, como economías que hace 70 años eran más pobres que nosotros, ahora ya no lo son y nos han pasado, ¿no? Claro, esto es interesante porque, digamos, recordemos que a inicios en la época de los 60 se hablaba en la región de esta teoría de la dependencia, de la sustitución de importaciones, y ciertamente en Asia existían ideas similares, pero la aplicación ha sido muy distinta, claro, ¿no? claro. Ellos han logrado, con la educación, con la inversión en ciencia y tecnología, avanzar. Y nosotros nos hemos quedado atrás, así que hay que, digamos, tratar de ponernos al nivel. Carlos, ha sido muy interesante conversar contigo sobre los desafíos que tenemos de cara al Asia-Pacífico. Muchas gracias por haber estado en Asia-Pacífico 2024. Gracias. Bueno, amigos, nosotros volveremos mañana con más análisis sobre el Asia-Pacífico y preparándonos para la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Nosotros terminamos por hoy y volvemos mañana con más. Muchas gracias por habernos acompañado.